Hola, ¿qué tal? Vamos a ir directos al grano en esta nueva exploración. Hoy nos adentramos en una intersección fascinante, el punto exacto donde la biología choca con el comportamiento humano. Vamos a ver cómo las señales de nuestro propio cuerpo son literalmente la llave para desentrañar los mayores misterios de la mente. Empezamos. Para arrancar, pensemos en una pregunta absolutamente crucial. ¿Cómo se mide de forma objetiva un sufrimiento que es 100% invisible? Tradicionalmente, pues claro, nos hemos basado en la conducta que podemos ver o en lo que los propios pacientes nos cuentan. Pero hay un detalle, el cuerpo habla un lenguaje oculto que no miente, y la clave de todo esto está en aprender a escuchar e interpretar esas señales físicas que nos chivan lo que está pasando a nivel psicológico. Así que este es nuestro plan de vuelo para hoy. 1. Fisiología y psicopatología clínicas. 2. Los marcadores psicofisiológicos. 3. La fiabilidad, hablando de sensibilidad y especificidad. 4. El proceso de evaluación. Y 5. La psicofisiología de trastornos específicos. Un menú completísimo, así que vamos a ello. Empezamos con el primer punto, fisiología y psicopatología clínicas. Vamos a sentar las bases para entender por qué juntar estas dos disciplinas es, a día de hoy, un auténtico antes y un después en la clínica. Fijaos en el contraste. Por un lado, la psicología o la psicopatología clínica se centran en el comportamiento desviado, en los síntomas que observamos desde fuera. Vale. Pero por otro lado, la psicofisiología nos da una solución puramente biológica y objetiva. Utiliza señales somáticas, cosas como un cambio de temperatura o cómo se nos acelera el corazón, para entender esos mismos procesos mentales. Al sumar las dos, conseguimos una precisión espectacular para dar en el clavo con los diagnósticos y los tratamientos. Pasamos al punto 2, los marcadores psicofisiológicos. Una vez que entendemos este puente entre cuerpo y mente, lo suyo es descubrir cuáles son exactamente esas miguitas de pan, esas pistas biológicas que los especialistas buscan sin parar. O sea, ¿qué es exactamente un marcador psicofisiológico? Pues no es un cambio cualquiera en el cuerpo, para nada. Es un indicador de alteraciones en nuestra actividad biológica o fisiológica que está relacionado de manera súper fiable con un trastorno. Es como una huella dactilar. Encontrar esta variación nos ayuda a decir con muchísima precisión si hay o no hay una patología en una persona. Y resulta que tenemos tres grandes familias de marcadores que son puro oro para la clínica: los genéticos, los episódicos y los de vulnerabilidad. Vamos a desglosar de qué va cada uno y cómo dan la cara en el mundo real. Vamos a profundizar un poco. Los marcadores genéticos nos avisan de un riesgo que ya viene de serie, heredado. Por ejemplo, un gen que te predispone a un tipo de cáncer, o incluso unos patrones muy concretos en un electroencefalograma. Por su parte, los episódicos son como un interruptor. Marcan exactamente cuándo empiezan y acaban los síntomas. Pensad en cómo se dispara la frecuencia cardíaca de golpe en medio de un ataque de pánico y luego baja. Y por último, los de vulnerabilidad, que nos marcan un riesgo elevado a nivel general. Un caso clásico es la prematuridad. Nacer antes de tiempo aumenta el riesgo de presentar problemas de desarrollo cognitivo más adelante. Y llegamos al tercer punto: fiabilidad, sensibilidad y especificidad. Claro, de nada nos sirve medir 1000 cosas si las mediciones fallan más que una escopeta de feria. El valor científico de cualquier marcador depende única y exclusivamente de su precisión. Y aquí entran dos conceptos estadísticos vitales. Esta es la regla de oro. Por un lado, tenemos la especificidad, que básicamente es la capacidad del marcador para reconocer a las personas que no tienen el trastorno, es decir, los sanos. Por otro lado, la sensibilidad es su capacidad para reconocer a las personas que sí lo tienen. Sensibilidad para detectar el problema, especificidad para descartarlo con seguridad. Es como un juego de aciertos y errores. Si miramos cómo interactúan en esta tabla, vemos que los marcadores a veces se equivocan. Si el trastorno está ahí, queremos un acierto pleno, pero si el marcador no lo ve, ¡pum!, tenemos un falso negativo, y eso significa que la sensibilidad ha fallado. Ahora, si la persona está sana, queremos un rechazo correcto, pero si la alarma salta sin motivo, tenemos un falso positivo, lo que nos indica que la especificidad es la que ha fallado. Para bajar todo esto a la tierra, vamos con unos ejemplos que todos conocemos. Una prueba de embarazo tiene una sensibilidad óptima si detecta correctamente las hormonas. Si falla la especificidad, tendríamos un falso positivo, como cuando un test de COVID da positivo, pero en realidad estás sano y no tienes el virus. Y un problema de sensibilidad sería un falso negativo. Imagina dar negativo en un control de alcoholemia después de haberos bebido hasta el agua de los floreros. Sería un desastre, ¿verdad? Punto 4. El proceso de evaluación. Dejamos los números estadísticos y nos metemos de lleno en la consulta. ¿Cómo cazamos al vuelo estas señales somáticas tan sutiles? Vamos a ver el proceso práctico. Aquí entran en juego diferentes paradigmas de evaluación. Básicamente son modelos que usamos para ver cómo responde la persona ante distintos estímulos. Evaluamos cosas como la reactividad inicial de la persona, vemos si su cuerpo se acostumbra o se habitúa con el paso del tiempo,
y medimos cómo se produce la modulación atencional y emocional. Todo esto ya sea ante un estímulo físico real o simplemente pidiéndole que imagine algo en su cabeza. Y la estrella invitada para capturar todo esto es el polígrafo. Pero olvidaos de las películas de espías y los detectores de mentiras, por favor. En la clínica real este aparato se usa para registrar medidas físicas totalmente objetivas e indiscutibles de forma simultánea. Hablamos de alteraciones en la presión arterial, cambios en el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y algo súper interesante, la conductancia de la piel, esos cambios eléctricos minúsculos que ocurren cuando empezamos a sudar. Y así llegamos al quinto y último punto. Psicofisiología de trastornos específicos. Con todas estas herramientas, por fin podemos entrar en los laberintos de la salud mental. Es fascinante, porque este enfoque nos deja ver cómo el estrés crónico produce una sobreactivación generalizada del cuerpo, o cómo una depresión profunda se manifiesta en una falta casi total de reactividad física. E incluso nos permite ver cómo ciertas disfunciones sexuales muestran cambios periféricos medibles en el flujo sanguíneo. Pero para ilustrarlo aún mejor, vamos a centrarnos en las firmas biológicas de 3 de los trastornos más estudiados. Empecemos por la ansiedad. Ojo, que va mucho más allá del simple miedo. A nivel fisiológico, la ansiedad deja su huella en forma de alteraciones en la variabilidad cardíaca y una distorsión súper clara del reflejo de sobresalto. Y si miramos al cerebro, detectamos un hipofuncionamiento notable de la corteza prefrontal y una menor activación en zonas subcorticales clave como la amígdala. Si nos fijamos en la esquizofrenia, los marcadores son fiables a más no poder. Tenemos alteraciones evidentes en los movimientos oculares, una disminución en lo que llamamos el potencial evocado P300 en las ondas cerebrales y fallos estructurales en la inhibición del prepulso. Resulta absolutamente alucinante que un trastorno caracterizado por desconectarse de la realidad tenga una firma neurológica y física tan medible desde fuera. Y el caso de la psicopatía parece de otro planeta. Si analizamos sus marcadores objetivos, vemos unas diferencias biológicas tremendas. Muestran una respuesta electrodérmica muchísimo menor ante amenazas y una distorsión total en cómo modulan emocionalmente el reflejo de sobresalto frente a estímulos desagradables. Lo curioso es que también presentan un aumento claro de su reactividad cardíaca cuando anticipan que va a pasar algo malo. Entonces, para cerrar esta exploración de hoy, os dejo con esta profunda reflexión. Ha quedado clarísimo que nuestra mente y nuestra biología van de la mano, están inseparablemente entrelazadas. Si nuestro cuerpo nos delata, ¿qué pasaría si aprendemos a controlar estas señales físicas a voluntad? Herramientas como el biofeedback podrían ser la llave maestra para una curación mental muchísimo más profunda e integral. Sin duda, es un horizonte clínico verdaderamente prometedor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en la próxima.